Una publicación reciente titulada «Cómo los diarios españoles inventaron nexos entre Venezuela y ETA», escrita por el periodista español Iñaki Gutiérrez, analizó el tratamiento de los diarios españoles sobre la supuesta conexión entre el grupo vasco ETA y el gobierno de Venezuela. El libro expone cómo la prensa española impulsó una imagen negativa del gobierno venezolano, luego de que Eloy Velasco, un juez de la Audiencia Nacional Española, hiciera público un auto de procesamiento contra el ciudadano español venezolano Arturo Cubillas por presuntos vínculos con ETA y supuesto apoyo de Venezuela con este grupo. Según la publicación «Cómo los diarios españoles inventaron nexos entre Venezuela y ETA» de Iñaki Gutiérrez, luego del pronunciamiento de la justicia española sobre el caso Cubillas en marzo del 2010, unos 150 artículos fueron publicados por la prensa dominante española, como El País, ABC y El Mundo, sobre supuestos vínculos entre el gobierno de Venezuela con ETA y las FARC, mientras que poco más de 200 artículos relacionados a otros temas de Venezuela fueron objeto de interés para otros diarios españoles. La publicación muestra también la intensidad día tras día de los titulares relacionados a ETA y Venezuela durante el mes de marzo. Proporcionalmente, el número de artículos publicados por la prensa dominante española es considerablemente mayor al resto de los 20 diarios internacionales observados durante la fecha. Esta investigación de Iñaki Gutiérrez también evidenció que la mayoría de los artículos publicados en la prensa española sobre el tema ocasionaron un impacto muy negativo o negativo hacia la imagen de Venezuela. El estudio mostró que la tendencia de los artículos de opinión y editoriales de los diarios dominantes españoles, en su mayoría, contradecían al gobierno de Venezuela y contenían un grado de sensacionalismo. Un ejemplo de ello son los siguientes titulares: «Hay que acabar con el refugio de ETA en Venezuela», «La brigada etarra del chavismo», «Chávez deja en evidencia al gobierno» o «El problema con Chávez». Para el análisis de este tema, hoy en Justo al Medio hacemos un contacto con Madrid, en España, para hablar con el periodista José Manuel Martín Medén. Bienvenido, gracias por acompañarnos. José Manuel, tal como acabamos de observar en la nota, los diarios españoles han contribuido a que se genere una matriz de opinión en contra de Venezuela sobre los supuestos vínculos del gobierno de este país con ETA. ¿Usted qué nos puede decir? Sino que es una matriz de información que en este caso se ha desarrollado con un gran protagonismo de la mayoría de los medios de comunicación más importantes, sobre todo la prensa en España. Y lo que se ha hecho es fundamentalmente trabajar en dos direcciones. Una, la de convertir rumores, filtraciones y acusaciones, iba a decir sin fundamento, pero por lo menos sin pruebas, sin evidencias, en verdades, como si fueran judicialmente constituidas. Y por otro lado, se ha tratado de presentar al gobierno español como una postura de supuesta debilidad ante el gobierno de Venezuela, cuando en lo que en realidad se trata es de las relaciones entre dos estados soberanos a través de dos gobiernos que tienen muchos intereses en común, relaciones políticas, económicas y por la afinidad en la relación de España con América Latina. Y se trata desde el Partido Popular, desde sus medios de comunicación e incluso también de medios de comunicación, digamos, en un espectro más a la izquierda, pero con muchos intereses económicos en América Latina. Se trata de complicar las relaciones. Es realmente una operación en la que con medias verdades, con errores, con silencios, con insinuaciones se intenta elaborar lo que se quiere presentar como una verdad contundente, que no lo es. Manuel, entonces, según su análisis, la prensa española también ha buscado afectar la imagen del actual gobierno. Estamos hablando de José Luis Rodríguez Zapatero. Sí, es una operación que intenta hacer daño en ambos lados. Es decir, hay por parte del Partido Popular y de la mayoría de los medios de comunicación, sobre todo la prensa en España, una actitud en contra, en general, de los nuevos gobiernos democráticos, progresistas, de izquierda de América Latina. Y ahí tiene mucho que ver los intereses de las empresas españolas, vinculadas también a los medios de comunicación en sus negocios en los países de América Latina, donde lo que se está intentando hacer es controlar esos negocios, que paguen los correspondientes impuestos y sobre todo defender el derecho a la soberanía nacional sobre los recursos
naturales. Entonces se trata, por parte de los medios de comunicación y sobre todo del Partido Popular, de hacer daño al gobierno de Venezuela y al gobierno de España. Al gobierno de Venezuela acusándolo de ser una dictadura, de tener complicidad con ETA, de facilitar la presencia en su territorio de la guerrilla de Colombia, y en el caso del gobierno español de presentarlo como un gobierno débil que se pliega ante los desplantes del gobierno de Venezuela. Eso es muy peligroso porque hay intereses políticos y económicos muy importantes que vinculan a los dos países y se está actuando desde mi punto de vista con una gran irresponsabilidad, pero sabiendo muy bien lo que se quiere conseguir. José Manuel, ahora bien, los titulares negativos hacia el gobierno venezolano se generan a raíz del dictamen de la justicia española sobre el auto de procesamiento contra el ciudadano español venezolano, estamos hablando de Cubillas, o de otro lado ya era una campaña mediática presente. Sí, pero realmente esto viene ya desde la operación que lanzó el gobierno de Uribe en Colombia con el supuesto ordenador supuestamente encontrado en el campamento de Raúl Reyes, bombardeado por las Fuerzas Armadas de Colombia en territorio ecuatoriano. Con aquel supuesto ordenador supuestamente encontrado en ese campamento ya se empezó a desarrollar la guerra jurídica, es decir, ese intento del gobierno del presidente Uribe de intentar relacionar con el terrorismo, con la guerrilla de Colombia, con ETA, a todos aquellos que critiquen la política del gobierno de Colombia, que denuncien su terrorismo de Estado. Aquella operación que comenzó en torno al supuesto ordenador de Raúl Reyes se ha prolongado y se ha intensificado a partir de la operación en torno al protagonismo de Cubillas. Y lo que en principio era simplemente una declaración ante la Guardia Civil de dos supuestos etarras se transmitió, se filtró a los medios de comunicación y con eso se construyó el escándalo, a pesar de que luego el propio abogado de oficio de los etarras interrogados explicara que se había negado a firmar el documento de esa declaración porque consideraba que el interrogatorio se había realizado en circunstancias por lo menos irregulares. José Manuel, quiero invitarte ahora para que observemos el siguiente informe. La investigación del periodista español Iñaki Gutiérrez sobre cómo los diarios españoles inventaron nexos entre Venezuela y ETA también mostró que el flujo de artículos de prensa que intentan incriminar al gobierno del presidente Chávez al relacionarlo directamente con la ETA no ha sido un fenómeno mediático reciente. Veamos. En el año 2008, El Mundo y la ABC publicaron un total de 50 artículos sobre ETA y el gobierno de Venezuela. Otro ejemplo citado en la investigación es el reportaje del diario El País, publicado el 1 de junio de 2008, bajo el título Las embajadas de ETA, en el cual se afirma que en la Venezuela de Hugo Chávez, donde residen unos 40 activistas españoles que llegaron desde Argelia durante el mandato de Felipe González, las organizaciones de ETA Batasuna disponen de una interlocución gubernamental privilegiada. José Manuel, a propósito de ello, ¿ha tenido impacto en la sociedad española o internacional esta matriz mediática sobre Venezuela? ¿Se ha distorsionado la imagen del gobierno de este país suramericano en la sociedad? Es delicado en el sentido de que todo lo que gira en torno a ETA en España produce una sensibilización especial como consecuencia de los más de 800 muertos que las actuaciones de ETA han provocado en los últimos 30 o 35 años. Por lo tanto, utilizar el argumento de la supuesta complicidad con ETA para atacar al gobierno de Venezuela evidentemente es muy peligroso porque puede encontrar vías de penetración con cierta facilidad en la opinión pública española. Pero yo creo que el escándalo pretendidamente montado por los medios de comunicación ha tenido menos repercusión a nivel popular, a nivel de opinión pública, de lo que ha tenido a nivel de círculos políticos. Es decir, es más un debate utilizado en el Parlamento, sobre todo, y desde los medios de comunicación, para el conflicto de política interna en España, para el enfrentamiento entre el gobierno y la oposición en estos momentos de crisis económica y de pérdida de votos por el gobierno y de descenso electoral de la oposición, ha tenido más efectos, se ha utilizado más, ha repercutido más en la política interna, utilizado como manera de atacar en la política interna española que a la hora de contaminar al conjunto de la opinión pública española.
Desgraciadamente hay poca y mala información sobre la auténtica realidad de América Latina a través de los medios de comunicación en España, pero todavía hay una importante simpatía en el conjunto de la sociedad española sobre América Latina y sobre todo por los procesos de democratización de los nuevos gobiernos en los últimos 10 años, sobre todo cuando aquí en España se ha producido y se sigue produciendo un gravísimo deterioro en la credibilidad del gobierno supuestamente de izquierda del PSOE, que con su política económica impuesta por el Fondo Monetario Internacional está haciendo mucho daño a los sectores más vulnerables de la sociedad española. José Manuel, muchísimas gracias por sus reflexiones, por sus análisis, por nuestro segmento habitual de este día, Justo al Medio.